En este video exploramos el fascinante universo de la robótica, desde los primeros sueños de autómatas en la antigüedad hasta los robots inteligentes que hoy colaboran con nosotros en fábricas, hospitales y hogares. Comprender qué es un robot, cómo funciona, cómo ha evolucionado y qué dilemas éticos plantea su expansión nos permite mirar con claridad hacia el futuro tecnológico que ya comenzó. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. ¿Qué es un robot? En este video te explicamos qué es y cómo funciona un robot. Descubrirás sus componentes, sus tipos de movilidad, sus niveles de autonomía y por qué son tan importantes en la industria, la ciencia y nuestra vida cotidiana. Cuando escuchamos la palabra robot, nuestra mente a menudo evoca imágenes de películas de ciencia ficción, androides de metal que caminan y hablan, o máquinas gigantes que luchan por el destino de la humanidad. Si bien estas creaciones de Hollywood son fascinantes, la realidad de la robótica es mucho más amplia, interesante y, sobre todo, presente en nuestra vida cotidiana. Para comenzar, debemos entender qué es un robot y, lo que es igual de importante, que no lo es. A grandes rasgos, un robot es una máquina programable capaz de realizar una serie de acciones de forma autónoma o semiautónoma, destacando su capacidad de movilidad para interactuar con el mundo físico. Vamos a desglosar esta definición para que sea más clara. Es una máquina, esto significa que tiene una estructura física. No es solo un programa de computadora, aunque el software es fundamental. El robot debe existir en el mundo real, con partes que se mueven, sensores que detectan y una forma de ejecutar tareas. Es programable. Aquí está una de las diferencias clave. Un robot no realiza una sola acción, sino que puede ser configurado para hacer diferentes cosas. Su cerebro puede ser reescrito para que se adapte a nuevas tareas, lo que le da una versatilidad que una máquina simple no tiene. Por ejemplo, una tostadora hace una sola cosa, tostar pan. No podemos programarla para que nos prepare un café. Un brazo robótico, sin embargo, puede ser programado para soldar un coche, pintar una pieza o empacar productos en una caja. Tiene movilidad. La capacidad de moverse a través del espacio es una característica esencial para la mayoría de los robots. Esta movilidad puede ser sobre ruedas, con patas, por aire o bajo el agua, y es lo que permite al robot interactuar físicamente con su entorno. Sin movilidad, el robot estaría anclado a un solo punto, limitando significativamente sus funciones. Realiza acciones. Los robots no son objetos estáticos. Su propósito es hacer algo. Esto puede ser tan simple como moverse de un punto A a un punto B, o tan complejo como realizar una cirugía a corazón abierto. Estas acciones suelen implicar el uso de actuadores, que son los músculos del robot. De forma autónoma o semiautónoma, esta es la característica más importante y lo que los hace tan fascinantes. Un robot puede operar sin la intervención constante de un humano. La autonomía puede variar. Autonomía completa. El robot toma todas las decisiones por sí mismo. Un vehículo autónomo que navega por la ciudad sin conductor es un ejemplo. Semiautonomía. Un humano le da la orden inicial, y el robot realiza la tarea. Un robot aspirador que se enciende con un botón y limpia toda la casa por sí solo es un buen ejemplo. Pensemos en un termostato. Esta máquina siente la temperatura de la habitación y toma una decisión: encender el aire acondicionado si está demasiado caliente o apagarlo si está demasiado frío. ¿Es un robot? No. Aunque tiene un sensor y toma una decisión, su función es fija y no se puede programar para hacer algo más. No tiene la versatilidad de un robot. Ahora, pensemos en un robot aspirador. Este también tiene sensores de proximidad, de suciedad, toma decisiones, evitar obstáculos, volver a la base para cargarse, y realiza una acción física, limpiar. Pero, además, puede ser programado para limpiar en horarios específicos o en diferentes modos. Su función es versátil y su autonomía es notable. El robot aspirador es, sin duda, un robot. Para entender cómo funciona un robot, es útil pensar en sus partes principales y compararlas con las del cuerpo humano. Al igual que nosotros, un robot tiene un cerebro, un cuerpo, músculos y sentidos. El controlador es el cerebro del robot. Se trata de un microprocesador, una computadora o un sistema embebido que procesa la información y toma las decisiones.
Sin el controlador, el robot es solo un montón de metal y cables. El controlador es quien ejecuta el software y la programación que le dice al robot qué hacer. El controlador es responsable de recibir y procesar los datos de los sensores, tomar decisiones basadas en su programación o inteligencia artificial, enviar comandos a los actuadores para generar movimiento, coordinar todas las partes del robot para que trabajen en armonía. El chasis o la estructura es el esqueleto o cuerpo del robot. Es el marco físico que mantiene unidas todas las partes. La estructura de un robot puede ser simple, como la carcasa de un robot aspirador, o extremadamente compleja, como el intrincado esqueleto de un robot humanoide. El diseño del chasis es crucial porque determina el tamaño, la fuerza y la estabilidad del robot. Los actuadores son los músculos del robot. Son los componentes que le permiten moverse y manipular objetos. Los tipos más comunes de actuadores son motores eléctricos, son los más utilizados y pueden ser de varios tipos, servomotores, motores de corriente continua, etc. Son ideales para movimientos precisos y repetitivos. Sistemas hidráulicos y neumáticos, utilizan fluidos o aire comprimido para generar una gran fuerza. Son comunes en robots industriales que necesitan levantar objetos pesados. Los sensores son los sentidos del robot. Le permiten percibir y medir su entorno, proporcionando al controlador la información que necesita para tomar decisiones. Sin sensores, el robot es ciego, sordo y mudo. Algunos tipos de sensores esenciales son sensores de visión, cámaras y sensores de profundidad, como LIDAR, que permiten al robot ver y crear un mapa tridimensional de su entorno. Sensores táctiles, sensores que detectan el contacto, la presión o la fuerza. Son cruciales para los robots que manipulan objetos frágiles. Sensores de proximidad, detectan si hay un objeto cerca, sin necesidad de tocarlo. Son comunes en los robots aspiradores para evitar chocar con muebles. Sensores de navegación, unidades de medición inercial, IMU, y GPS que le dan al robot información sobre su posición, velocidad y orientación. La interfaz de usuario es la piel del robot, la forma en que los humanos interactúan con él. Esto puede ser un simple botón de encendido y apagado, una pantalla táctil, una aplicación móvil o, cada vez más, la interfaz de voz. Finalmente, todo robot necesita una fuente de energía. Esto puede ser una batería recargable, un cable que lo conecta a una fuente de alimentación o, en casos más complejos, sistemas de energía renovable. La movilidad. El corazón de la interacción robótica. La movilidad es una de las características más distintivas y fundamentales de un robot. Es la capacidad de moverse por su entorno para realizar tareas. Un robot es, por definición, un ser físico que interactúa con el mundo, y la movilidad es lo que hace posible esa interacción. Sin movilidad, un robot sería una simple máquina estática, incapaz de ir más allá de su punto de anclaje. La forma en que un robot se mueve es un desafío de diseño crucial, ya que debe adaptarse al entorno en el que operará. No existe una solución única para todos los escenarios. Movilidad sobre ruedas, eficiencia y velocidad. Los robots con ruedas son los más comunes en entornos controlados, como almacenes, fábricas y espacios interiores. Su principal ventaja es la eficiencia energética y la velocidad en superficies planas y pavimentadas. Ejemplo, los robots de entrega autónomos que vemos en algunos campus universitarios o los vehículos de guiado automático, AGV, que transportan palés en grandes almacenes. Movilidad con patas, adaptación a terrenos complejos. Para entornos más complejos y terrenos irregulares, los robots con patas son la solución ideal. Aunque son más difíciles de diseñar y programar, su capacidad para caminar, saltar y subir escaleras les permite navegar por obstáculos que detendrían a un robot con ruedas. Ejemplo, los robots cuadrúpedos como Spot de Boston Dynamics, que pueden explorar zonas de construcción o áreas de desastre, o los robots humanoides, que pueden imitar la marcha humana para realizar tareas en entornos diseñados para personas. Movilidad aérea. La perspectiva del cielo. La robótica aérea, dominada por los drones, ha revolucionado campos como la agricultura, la inspección de infraestructuras y la vigilancia. La movilidad aérea permite a los robots acceder a áreas de difícil alcance o peligrosas para los humanos, ofreciendo una perspectiva única. Ejemplo, un dron que inspecciona las torres de una línea eléctrica después de una tormenta, o uno que fumiga un campo de cultivo de forma precisa. Movilidad acuática y subterránea. Los desafíos del medio. Para entornos extremos como el fondo del océano o las profundidades de la Tierra, la robótica ha desarrollado vehículos submarinos autónomos, AUV, y robots de túneles. Estos robots son diseñados para soportar presiones extremas y condiciones hostiles, abriendo nuevas fronteras para la exploración y la ciencia. Ejemplo,
un AUV que mapea el fondo marino en busca de recursos naturales, o un robot que inspecciona las tuberías de una red de alcantarillado. La autonomía del robot, ¿quién tiene el control? Una de las preguntas más comunes sobre los robots es, ¿quién tiene el control? La respuesta está en el concepto de autonomía, que se puede visualizar como un espectro. En el extremo más bajo de la autonomía se encuentran los robots teleoperados. En este caso, un humano tiene el control total y directo sobre el robot. Es como manejar un coche a control remoto. El robot no toma ninguna decisión por sí mismo, solo ejecuta las órdenes del operador. Ejemplo, un dron teledirigido para filmar paisajes. El humano controla la dirección, la altura y la cámara en todo momento. Semiautónomo, el robot con ayudante. Aquí, el robot tiene la capacidad de tomar algunas decisiones por sí mismo, pero aún necesita la guía de un humano para completar una tarea. La mayoría de los robots de servicio hoy en día entran en esta categoría. Ejemplo, el robot aspirador. Un humano lo enciende y le da la orden de limpiar, pero el robot decide por sí mismo cómo navegar por la casa, cómo evitar los obstáculos y cuándo volver a su base. Totalmente autónomo, el robot independiente. Este es el nivel más avanzado de autonomía. El robot es capaz de percibir su entorno, tomar decisiones complejas y llevar a cabo una tarea de principio a fin sin ninguna intervención humana. Esta es la visión de la robótica que a menudo vemos en la ciencia ficción y que se está convirtiendo rápidamente en realidad. Ejemplo, un vehículo autónomo que navega por una ciudad. El coche utiliza sus sensores LIDAR, cámaras, radar, y su software de inteligencia artificial para decidir cuándo acelerar, frenar, cambiar de carril y girar, todo por sí mismo. ¿Crees que los robots reemplazarán muchos trabajos humanos? ¿Te gustaría tener un robot ayudante en tu casa? ¿Qué opinas de que los robots exploran zonas peligrosas para los humanos? Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. La historia de los robots es un relato que se extiende por milenios, una crónica de la fascinación humana por crear seres artificiales que puedan imitar o mejorar nuestras propias capacidades. En este video, descubrirás cómo la humanidad siempre soñó con crear seres artificiales que imiten, acompañen o incluso superen nuestras propias capacidades. Activa los subtítulos para disfrutar de una mejor experiencia de visualización y suscríbete gratis al canal para estar al tanto de todas nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por escucharnos. La idea del autómata, una criatura que se mueve por sí misma, es tan antigua como la civilización misma. Las primeras manifestaciones de esta idea no fueron máquinas reales, sino mitos que reflejaban nuestros deseos y miedos más profundos. Los antiguos griegos, con su rica mitología, ya soñaban con seres artificiales. El mito de Talos, un gigante de bronce forjado por el dios Hefesto, es uno de los ejemplos más tempranos. Talos era un autómata programado para proteger la isla de Creta de los invasores. Si bien los mitos eran solo historias, en la antigüedad también hubo genios que intentaron dar vida a las máquinas. Hero de Alejandría, siglo I d.C., fue un matemático e ingeniero griego conocido por sus inventos. Aunque no creó robots en el sentido moderno, sus juguetes mecánicos, como pájaros que cantaban y puertas de templos que se abrían solas, demostraban un entendimiento avanzado de la mecánica y la neumática. Eran máquinas, sí, pero su propósito era más lúdico y ceremonial que utilitario. Piensa en un reloj de cuco. El pájaro sale, canta y se esconde, todo por sí solo. Es una maravilla mecánica, pero solo hace una cosa. Los autómatas antiguos eran versiones mucho más elaboradas de este concepto. La idea de los autómatas resurgió con fuerza en el Renacimiento. Leonardo da Vinci, el genio por excelencia, diseñó un caballero mecánico, en el siglo XV. Este boceto detallado mostraba una figura blindada que podía sentarse, mover los brazos e incluso levantar la visera de su casco. Era una visión audaz de un robot humanoide, mucho antes de que la tecnología lo hiciera posible. En el siglo XVIII, el arte de crear autómatas mecánicos alcanzó su punto álgido en Europa. Los suizos Pierre y Henry Louis Jacquet-Droz construyeron tres autómatas increíblemente complejos: el escritor, el dibujante, y la música. El escritor podía escribir cualquier texto de hasta 40 letras usando una pluma, y el dibujante podía crear dibujos complejos con asombrosa precisión. Estas creaciones, impulsadas por miles de engranajes y levas, eran obras de arte que demostraban el potencial de la ingeniería mecánica. La revolución industrial marcó un punto de inflexión. Si bien se utilizaban máquinas en las fábricas, no eran robots, en el sentido de seres programables o autónomos. Pero eran herramientas poderosas y especializadas.
El término robot fue acuñado en 1920 por el escritor checo Karel Čapek en su obra de teatro de ciencia ficción, RUR, Rozums Universal Robots. En la obra, los robots son seres artificiales, creados para servir a los humanos en trabajos pesados, pero sin las emociones que Čapek consideraba una debilidad. La palabra proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado o servidumbre. La obra de Čapek es una parábola oscura sobre la deshumanización del trabajo y la posibilidad de que la creación se vuelva en contra de su creador. El concepto del robot fue popularizado y humanizado por el autor de ciencia ficción Isaac Asimov en la década de 1940. Asimov, en sus historias, abordó la idea de que los robots podrían ser una amenaza, pero también que su desarrollo podría guiarse por un marco ético. Para ello, propuso las famosas 3 leyes de la robótica: un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Las leyes de Asimov se convirtieron en un punto de partida para la discusión filosófica sobre la inteligencia artificial y la ética de las máquinas, un debate que continúa hasta el día de hoy. La ficción se convirtió en realidad en la década de 1950. La necesidad de automatizar procesos de manufactura peligrosos y repetitivos llevó al nacimiento del robot industrial. El inventor estadounidense George Devol patentó en 1954 lo que él llamó manipulador de transferencia de artículos programado. Su idea era crear un brazo robótico que pudiera realizar tareas de forma autónoma. Se asoció con el empresario Joseph Engelberger, quien vio el potencial comercial de la invención. Juntos, fundaron la primera empresa de robótica del mundo, Unimation. En 1961, el primer robot industrial, el Unimate, se instaló en una planta de General Motors en Nueva Jersey. Su trabajo era levantar y apilar piezas de metal caliente y soldar los puntos de chasis, una tarea peligrosa para los trabajadores humanos. El Unimate era enorme, pesado y ruidoso, pero demostró que los robots podían realizar trabajos monótonos y peligrosos de forma más segura y consistente. La llegada de Unimate a las fábricas fue el catalizador que impulsó la automatización de la manufactura a nivel global, cambiando para siempre la forma en que se producen los bienes. Le siguieron otros robots industriales, como el robot Puma de Unimation, que se hizo famoso por su precisión y capacidad para realizar tareas más complejas. En la década de 1960, en el Instituto de Investigación de Stanford, un equipo de científicos creó a Shaky the Robot. Shaky era un robot sobre ruedas que tenía sensores de visión y de proximidad, y estaba conectado a una computadora enorme. Aunque se movía lentamente y con torpeza, fue el primer robot capaz de razonar sobre sus propias acciones. Podía analizar una tarea, dividirla en subtareas más pequeñas y ejecutarlas, como encontrar y empujar un bloque de madera. Shaky fue un hito porque no solo seguía instrucciones, sino que podía planificar. La exploración espacial es el escenario perfecto para los robots, ya que las condiciones son demasiado hostiles para los humanos. La NASA ha sido pionera en el uso de rovers robóticos para explorar otros planetas. En 1997, el Mars Pathfinder aterrizó en Marte con el rover Sojourner, una pequeña máquina de 6 ruedas que exploró la superficie del planeta. Sojourner demostró que un robot podía sobrevivir y operar en un entorno remoto de forma autónoma, allanando el camino para rovers más grandes y complejos. En las últimas décadas del siglo XX, Japón se convirtió en el epicentro de la robótica humanoide. El sueño de construir un robot que pudiera caminar como un ser humano, bailar y mantener el equilibrio en 2 piernas, se hizo realidad con el desarrollo de robots como el Asimo de Honda. Presentado en el año 2000, Asimo fue una proeza de ingeniería que podía correr, subir escaleras y manipular objetos. Asimo fue el símbolo de la robótica social y de servicio, y demostró que los robots no solo tenían que ser brazos fijos en una fábrica. El nuevo milenio trajo consigo la convergencia de la robótica con tecnologías como Internet, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, llevando a los robots fuera de las fábricas y a nuestras vidas. El robot aspirador Roomba, lanzado en 2002 por iRobot, se convirtió en un fenómeno global. Aunque era un robot simple, que limpiaba de forma autónoma, su éxito demostró que los robots podían tener un lugar en nuestros hogares y hacer la vida más fácil.
El Rumba popularizó la idea de la robótica de servicio, allanando el camino para los robots de cocina, los robots cortacésped y otros electrodomésticos inteligentes. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Desde la fábrica hasta el fondo del mar, desde los quirófanos hasta los hogares, los robots ya son parte integral de nuestra civilización. Comprender sus tipos nos ayuda a imaginar el futuro con mayor claridad y responsabilidad. Al igual que en el reino animal, donde clasificamos a las criaturas en mamíferos, aves o reptiles para entender mejor sus características, los robots también se agrupan en categorías. Esta clasificación no solo nos ayuda a organizarlos, sino que también nos permite entender para qué fueron diseñados, cómo operan y cuál es su lugar en el mundo. No existe una única manera de clasificar a los robots, pero una de las más útiles es hacerlo según su función y el entorno en el que trabajan. Basándonos en esto, podemos agruparlos en 5 grandes familias: robots industriales, de servicio, de exploración, humanoides y biomiméticos o bioinspirados. En este video exploramos las principales familias de robots que definen el presente y el futuro de la robótica moderna. Desde los incansables trabajadores industriales hasta los robots inspirados en animales, descubrirás cómo estas máquinas han transformado la industria, el hogar, la exploración científica y nuestra propia concepción de lo que significa ser inteligente. A lo largo del video, aprenderás cómo se clasifican los robots según su función y entorno, comprendiendo los 5 grandes grupos que forman la columna vertebral de la robótica contemporánea. Cuando piensas en un robot, es muy probable que la imagen que venga a tu mente sea la de un robot industrial. Son los caballos de batalla de la robótica, diseñados para realizar tareas repetitivas, precisas y a menudo peligrosas en un entorno de fábrica o producción. Su principal propósito es aumentar la eficiencia, mejorar la calidad del producto y proteger a los trabajadores de labores riesgosas. A diferencia de un ser humano, un robot industrial puede realizar la misma tarea millones de veces sin cansarse, cometer errores o distraerse. En este video descubrirás cómo funcionan, cuáles son sus principales tipos y por qué son esenciales en la industria actual. Te mostraremos ejemplos reales, curiosidades y la importancia de estas máquinas que han transformado la forma en que producimos bienes en todo el mundo. No olvides los subtítulos y, de paso, suscríbete gratis. Así seguimos compartiendo más contenido juntos. La industria automotriz fue una de las primeras en adoptar masivamente a estos robots para tareas como soldar chasis o pintar vehículos. Sin embargo, su uso se ha extendido a casi todas las industrias, desde la electrónica hasta la alimentaria. Aunque se les llama industriales, no todos se parecen a un brazo gigante. Vienen en una variedad de formas y tamaños, cada uno optimizado para una función específica. A continuación, te presentamos los tipos más comunes de robots industriales. El brazo robótico es el tipo de robot industrial más popular. Su diseño es muy similar al de un brazo humano, con una serie de articulaciones o ejes que le permiten moverse de forma flexible en múltiples direcciones. Cuantas más articulaciones tenga un robot, más grados de libertad posee y más complejo será su movimiento. Un robot de 6 ejes, por ejemplo, puede alcanzar casi cualquier punto en su área de trabajo con gran precisión. Imagina tu propio brazo. Tienes el hombro, el codo y la muñeca, cada uno con la capacidad de girar y doblarse. Un robot articulado es exactamente eso, pero a escala industrial. Su flexibilidad lo hace ideal para tareas que requieren movimientos complejos. Algunos ejemplos de uso son: soldadura. Los robots articulados son maestros de la soldadura por puntos en las líneas de ensamblaje de automóviles. Pueden realizar miles de soldaduras en un solo vehículo con una precisión milimétrica. Pintura. Un robot de pintura puede aplicar capas uniformes sobre una superficie, sin gotear ni desperdiciar material. Manipulación de materiales, mover y levantar objetos pesados en una línea de producción, protegiendo a los trabajadores de lesiones. A diferencia de los robots articulados, los robots cartesianos se mueven a lo largo de 3 ejes lineales, X y Z. Imagina un cubo tridimensional y el robot moviéndose solo en líneas rectas dentro de él. Su nombre proviene del sistema de coordenadas cartesianas, que se basa en estos 3 ejes. Piensa en una impresora 3D. La cabeza de impresión o el cabezal de corte se mueve de un punto a otro en un espacio perfectamente rectangular. La simplicidad de su movimiento les otorga una precisión y rigidez excepcionales, especialmente para tareas que no requieren movimientos curvos complejos.
Algunos ejemplos de uso son: ensamblaje, colocar componentes electrónicos en placas de circuito impreso. Inspección, escanear objetos para detectar defectos con gran exactitud. Corte por láser, seguir patrones de corte precisos en láminas de metal. Los robots de tipo SCARA tienen una forma de brazo más simple que los articulados y se especializan en tareas de ensamblaje rápidas y precisas en un plano horizontal. Tienen dos articulaciones que les permiten moverse sobre un plano y un tercer eje lineal que les permite moverse verticalmente. Piensa en un brazo humano que se mueve principalmente sobre la superficie de una mesa para recoger y colocar objetos. Los robots SCARA son increíblemente rápidos en este tipo de movimiento, lo que los hace perfectos para tareas de pick and place, recoger y colocar. Ejemplos de uso: ensamblaje de productos electrónicos, colocar pequeñas piezas de teléfonos móviles o computadoras. Empaquetado, recoger productos de una cinta transportadora y colocarlos en cajas. Los robots Delta son los más singulares y a menudo parecen arañas mecánicas. Su diseño se basa en un sistema de brazos paralelos conectados a una base superior. La mano, o efector final del robot se mueve a través de estos brazos, lo que le permite alcanzar velocidades y aceleraciones extremadamente altas. Imagina que sostienes un objeto con las dos manos y los brazos doblados, y quieres moverlo muy rápidamente a otro lugar. Los robots Delta usan una configuración similar con 3 o más brazos, lo que les permite mover la carga con una agilidad impresionante. Ejemplos de uso: industria alimentaria, recoger bombones de una cinta transportadora y colocarlos en cajas a una velocidad vertiginosa. Farmacéutica, manipular y empaquetar medicamentos o píldoras con gran rapidez. ¿Crees que los robots industriales reemplazarán más trabajos humanos en el futuro? ¿O los ves como aliados que complementan nuestras capacidades? Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. A diferencia de los robots industriales, los robots de servicio no trabajan en fábricas. Su principal objetivo es asistir a los seres humanos en sus tareas diarias, ya sea en un entorno profesional o personal. Esta categoría es enorme y está en constante crecimiento. En este video, exploramos qué son, cómo funcionan y por qué están cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Activa los subtítulos y suscríbete gratis al canal. Así no te pierdes nada de lo que viene. Muchas gracias. A diferencia de los robots industriales, los robots de servicio no trabajan en fábricas. Su principal objetivo es asistir a los seres humanos en sus tareas diarias, ya sea en un entorno profesional o personal. Esta categoría es enorme y está en constante crecimiento. Los robots de servicio profesional están diseñados para realizar trabajos específicos en lugares de trabajo, como hospitales, almacenes o restaurantes. Los robots quirúrgicos, como el famoso sistema Da Vinci, han revolucionado la cirugía. El cirujano no manipula el bisturí directamente, sino que controla los brazos robóticos a distancia, lo que le permite realizar incisiones y suturas con una precisión y estabilidad que la mano humana no podría igualar. Esto reduce el sangrado, acelera la recuperación del paciente y permite operaciones mínimamente invasivas. Los robots de almacén, como los de Amazon, son capaces de mover estanterías enteras de productos de forma autónoma hasta donde se encuentran los operarios. Esto ahorra un tiempo considerable y optimiza la distribución. Robots que limpian grandes espacios públicos, como aeropuertos o centros comerciales, de forma autónoma. Robots agrícolas que pueden sembrar semillas, regar cultivos o incluso recolectar frutas y verduras. Los robots de servicio personal o doméstico son los robots que encuentras en tu propia casa. Su propósito es hacer la vida más fácil y cómoda. Ejemplos de uso. El Roomba es el ejemplo más icónico de un robot doméstico. Utiliza sensores para navegar por las habitaciones, detectar suciedad y esquivar obstáculos. Aunque parece simple, su software de navegación y sus sensores son bastante sofisticados para su propósito. Robots aspiradora, no son solo Roomba. Hay diferentes modelos para aspirar, trapear y hasta lavar ventanas. Robots como Aibo, el perro robótico de Sony, o Jibo, el robot social, están diseñados para interactuar con los humanos, aprender de ellos y ofrecer compañía. Su propósito principal es social y emocional, no solo funcional.
Los cortacéspedes robóticos pueden mantener tu jardín impecable sin que tengas que levantar un dedo. ¿Usarías un robot de compañía en tu casa? ¿Qué opinas sobre que los robots realicen cirugías delicadas? ¿Crees que confiarías en un robot para cuidar tu jardín, tu hogar o incluso a un familiar mayor? Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Existen lugares tan peligrosos, lejanos o desconocidos que los humanos no podemos llegar, pero los robots de exploración sí. Estos valientes embajadores tecnológicos viajan a los rincones más extremos del universo y de nuestro propio planeta, recopilando información vital que nos ayuda a expandir el conocimiento humano. En este video, descubriremos cómo funcionan, cuáles son sus principales tipos y qué misiones han marcado hitos en la historia de la exploración robótica. Algunos entornos son demasiado peligrosos, remotos o inaccesibles para los seres humanos. Aquí es donde los robots de exploración entran en juego. Son enviados a investigar y recopilar información en lugares donde una presencia humana sería imposible o demasiado arriesgada. El espacio es el campo de juego definitivo para la exploración robótica. Los robots espaciales, como los famosos rovers de Marte Curiosity, Perseverance, son vehículos autónomos diseñados para sobrevivir en condiciones extremas. Tienen sensores y cámaras que les permiten analizar la composición del suelo, buscar signos de agua o vida pasada y enviar datos a la Tierra. Además de los rovers, también existen robots que exploran lunas, cometas y satélites que orbitan planetas, recopilando información vital para nuestra comprensión del universo. El fondo del océano es tan misterioso como el espacio exterior. Los robots submarinos, conocidos como ROVs, vehículos operados remotamente, o AUVs, vehículos submarinos autónomos, son esenciales para explorar el lecho marino, buscar naufragios, reparar cables submarinos o estudiar la vida marina. Estos robots están diseñados para soportar la inmensa presión de las profundidades y operar en la oscuridad. Después de un desastre natural como un terremoto o una inundación, los robots de búsqueda y rescate son enviados a escombros o túneles colapsados. Su pequeño tamaño y agilidad les permiten acceder a lugares que serían inaccesibles para los equipos humanos, buscando supervivientes y evaluando la estabilidad de las estructuras. Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. En este video exploramos el fascinante mundo de los robots humanoides, máquinas diseñadas no solo para parecerse a los seres humanos en su forma, sino también para desenvolverse en entornos creados para nosotros. Desde los retos de la locomoción bípeda hasta el dilema psicológico del valle inquietante, este recorrido nos permitirá comprender los avances, desafíos y aplicaciones de estas tecnologías que se encuentran cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Te invitamos a acompañarnos en esta exploración, a dejar tu opinión y tus preguntas en los comentarios. Tu voz es fundamental para enriquecer esta conversación. Si este contenido te resultó interesante, comparte este video con tus amigos y suscríbete gratuitamente al canal para no perderte próximos episodios sobre robótica, inteligencia artificial y el futuro tecnológico. Los robots humanoides están diseñados para parecerse y moverse como un ser humano. El objetivo de su diseño no es solo la estética, sino la funcionalidad. Su forma bípeda, de 2 piernas, y sus extremidades con forma de brazo están pensadas para permitirles operar en entornos construidos para personas, como hogares, oficinas y calles. Esta simple idea tiene profundas implicaciones. Si podemos construir un robot que se mueva como nosotros, podría navegar por nuestras casas, abrir nuestras puertas y usar nuestras herramientas. En esencia, un robot humanoide es una herramienta universal que puede adaptarse a cualquier entorno humano. La increíble complejidad de la locomoción bípeda. Cuando caminamos, no pensamos en el intrincado proceso de mantener el equilibrio. Sin embargo, para un robot, cada paso es una hazaña de ingeniería. Mantener el equilibrio sobre 2 piernas en movimiento es un desafío de control dinámico. A diferencia de un robot con ruedas o con 4 patas, un robot humanoide es intrínsecamente inestable. El centro de gravedad de un robot humanoide se desplaza con cada movimiento. Para no caer, el robot debe calcular y ajustar constantemente su centro de gravedad sobre su base de apoyo, el pie que está en el suelo. Esto requiere un software de control extremadamente sofisticado y una red de sensores que detectan la inclinación, la aceleración y la presión en los pies. Ejemplos. Atlas de Boston Dynamics, presentado al público en julio de 2013, ha demostrado una capacidad increíble para caminar, saltar, correr y sortear obstáculos, demostrando avances en el control de la locomoción bípeda.
Con su sistema de equilibrio y articulaciones hidráulicas, Atlas puede recuperar el equilibrio después de un empujón o incluso realizar movimientos complejos de parkour, lo que demuestra que los ingenieros están dominando la física del movimiento bípedo. Empresas como Honda con su robot Asimo, creado en el año 2000, y más recientemente, Digit de Agility Robotics, presentado al público en 2019, están desarrollando humanoides para tareas de almacén o de entrega. La meta es que estos robots puedan levantar cajas, subir y bajar escaleras y trabajar en el mismo espacio que los humanos de forma segura. No todos los robots humanoides están diseñados para el movimiento físico. Algunos están enfocados en la interacción social y emocional con los humanos. Estos robots son la cara pública de la robótica, aunque a menudo son los más malentendidos. Un robot social es un robot autónomo que interactúa y se comunica con los humanos u otros agentes autónomos siguiendo normas y comportamientos sociales. A diferencia de un robot industrial que realiza tareas repetitivas en una fábrica, un robot social está diseñado para coexistir y colaborar con las personas en entornos cotidianos. Utiliza visión por computadora y reconocimiento facial para identificar a las personas, y software de procesamiento del lenguaje natural, PLN, para comprender lo que se les dice. Además, pueden usar movimientos faciales, gestos y cambios de tono de voz para expresar emociones y responder de manera más natural. El dilema del Valle Inquietante, Uncanny Valley, es una hipótesis en robótica y estética que describe una relación inusual entre la apariencia humanoide de un robot y la reacción emocional de un observador. Cuando un robot se parece a un humano, pero no es del todo realista, provoca una sensación de incomodidad y rechazo en las personas. Este fenómeno se conoce como el dilema del Valle Inquietante. Para superarlo, los diseñadores deben decidir si hacer que el robot sea lo más realista posible, o si adoptar un estilo más caricaturesco, que evite el valle por completo. Este concepto fue propuesto en 1970 por el investigador japonés Masahiro Mori, que describe un fenómeno psicológico y emocional relacionado con la percepción humana de robots, animaciones digitales o prótesis que imitan la forma humana. En términos simples, cuando un objeto como un robot humanoide, un personaje de videojuego o una muñeca, se parece muy poco a un humano, lo percibimos como artificial, pero no nos causa incomodidad. A medida que ese objeto se parece más a un humano real, nuestra simpatía y aceptación hacia él aumenta. Sin embargo, llega un punto crítico en el que la semejanza es casi perfecta pero no del todo exacta, ahí se produce una sensación de extrañeza, rechazo o incluso miedo. Ese abismo emocional es lo que Mori llamó el valle inquietante. Si la semejanza continúa mejorando hasta llegar a una apariencia indistinguible de la humana, la aceptación vuelve a aumentar y el valle se supera. El concepto de valle inquietante se ilustra con un gráfico que mide la afinidad o aprecio que sentimos hacia un robot en función de su similitud con un ser humano. La curva muestra cómo la respuesta emocional positiva crece con el parecido humano, cae bruscamente en el valle, y luego vuelve a subir al llegar a un humano real. Ver gráfico en el video. Imagina un gráfico con el eje horizontal mostrando el grado de parecido humano, desde una máquina hasta un humano real, y el eje vertical mostrando la respuesta emocional positiva. La curva sube al ver robots simpáticos como R2D2, Star Wars. Pero desciende bruscamente en el valle al encontrarnos con algo como el personaje de Tom Hanks en la película animada The Polar Express, que se veía inquietantemente, casi humano. Finalmente, vuelve a subir cuando llegamos a un humano real. Existen varias hipótesis para explicar este fenómeno psicológico. 1. Rechazo a la enfermedad. Se cree que nuestro cerebro asocia las imperfecciones de un humanoide con signos de enfermedad, deformidad o incluso muerte, lo que activa una respuesta de aversión como mecanismo de defensa. 2. Confusión cognitiva. El cerebro humano no sabe cómo categorizar una entidad que es casi humana, pero no del todo. Esto crea una disonancia que se manifiesta como incomodidad. 3. Expectativas rotas. Cuando un robot luce muy humano, esperamos que se comporte como tal. Si sus movimientos o expresiones no son fluidos o naturales, la incongruencia rompe nuestras expectativas y genera rechazo. El dilema del valle inquietante es un recordatorio de que no basta con imitar la apariencia humana, la clave está en capturar también la naturalidad del movimiento, la expresión emocional y la comunicación no verbal. De lo contrario, la creación puede provocar rechazo en lugar de empatía. Otros problemas asociados a la interacción entre humanos y robots sociales son 1. Satisfacción de las expectativas de los usuarios. Con frecuencia, los usuarios tienen ideas preconcebidas sobre los robots y lo que pueden hacer. Las expectativas pueden no ser realistas y es preciso gestionarlas para que no se conviertan en un problema. 2. Adicción. Hablamos de adicción entendido fundamentalmente como establecimiento de vínculos emocionales con el robot, lo cual genera una cierta dependencia del mismo.
Eso puede resultar peligroso para el usuario y además, abre la vía a usos deshonestos aprovechando el poder que el robot tiene sobre la persona para influir en ella u obtener información. 3. Robo de atención. Podría ser la versión robótica del exceso de atención a redes sociales, videojuegos o a los smartphones en general. Está demostrado, además, que el sonido y el movimiento, dos elementos que suelen caracterizar a los robots sociales, capturan la atención. El diseño de un robot social, en este sentido, debería incluir mecanismos para que el robot no atraiga la atención cuando no es necesario. 4. Pérdida de interés por parte del usuario. El efecto de lo novedoso puede tener un impacto positivo engañoso en la aceptación de un robot social, pero ese efecto novedad desaparece por lo que puede afectar a la aceptación del robot a medio o largo plazo. 5. Comportamiento abusivo con los robots. Esta es quizá una demostración del comportamiento sorprendente de los humanos, en este caso en sentido negativo. Quizá por rechazo, quizá por puro vandalismo, pero hay constancia de casos de comportamiento abusivo con robots, por ejemplo, en centros comerciales. Desde comportamientos absurdos como el intento de intimidación o el bullying hasta ataques físicos contra el robot. Ejemplos de robots sociales. Robots humanoides. Sofía, desarrollada por Hanson Robotics, es uno de los robots sociales más conocidos. Puede mostrar más de 50 expresiones faciales, mantener conversaciones y ha sido la primera persona no humana en recibir un título de las Naciones Unidas. Pepper y Nao, creados por SoftBank Robotics, son robots semi-humanoides ampliamente utilizados en investigación, educación y entornos comerciales. Pueden interactuar a través de voz y lenguaje natural, siendo asistentes en empresas y centros de salud, o herramientas en escuelas. Asimo, un robot humanoide de Honda que, si bien se descontinuó su desarrollo, marcó un hito en la robótica social. Podía reconocer posturas, gestos y sonidos, y responder a preguntas con movimientos y voz. Robots de asistencia y terapia. Casper, desarrollado por la Universidad de Hertfordshire, este robot ayuda a niños con autismo a aprender respuestas del robot a través de juegos interactivos. Paro, es un robot social no humanoide con forma de foca arpa. Se utiliza en terapia para pacientes en hospitales y residencias de ancianos, ya que su apariencia y tacto pueden tener un efecto calmante y terapéutico. Moxie, es un robot de servicio diseñado para ayudar en entornos hospitalarios, realizando tareas no clínicas para que el personal médico pueda centrarse en la atención al paciente. Estos ejemplos muestran la diversidad de los robots sociales y su creciente integración en diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la atención médica y la educación hasta el entretenimiento y la asistencia en el hogar. El potencial de los humanoides es inmenso. Podrían ser utilizados en la asistencia a personas mayores, donde un robot podría ayudar a los residentes con tareas básicas. En entornos de desastre, un humanoide podría realizar tareas de búsqueda y rescate en edificios colapsados, o incluso apagar incendios. La meta es que se conviertan en asistentes polivalentes que puedan adaptarse a una variedad de situaciones. Este video explora una de las categorías más fascinantes de la robótica moderna, los robots biomiméticos o bioinspirados. A diferencia de los robots humanoides, cuyo objetivo es parecerse a nosotros, los biomiméticos buscan inspiración en los animales y en las estrategias que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años de evolución. Te invitamos a acompañarnos en esta exploración, a dejar tu opinión y tus preguntas en los comentarios. Si este contenido te resulta interesante, considera compartir este video con tus amigos y suscribirte gratuitamente al canal para no perderte próximos episodios sobre robótica, inteligencia artificial y el futuro tecnológico. La naturaleza nos ofrece una guía de la locomoción en casi cualquier entorno. Los ingenieros han tomado esas lecciones y las han aplicado a la robótica. Inspirados en la forma de las serpientes, los robots serpiente pueden moverse por tuberías o grietas, lo que los hace ideales para la inspección de infraestructuras o la búsqueda en lugares estrechos. Sus cuerpos flexibles y articulados les permiten deslizarse sobre escombros o subir por árboles. Este tipo de robot es invaluable para inspeccionar la infraestructura urbana o para operaciones de búsqueda y rescate en áreas de desastre, donde un robot con ruedas o piernas no podría llegar. Entre ellos se encuentra Ilium, desarrollado por la empresa norueguesa Ilium Subsea Intervention, un robot con forma de serpiente de 6 metros de largo equipado con sensores y una cámara en cada extremo. Se puede mantener en una estación de atraque a profundidades de hasta 500 metros durante 6 meses, sin ser devuelto a la superficie. El robot autopropulsado puede viajar hasta 20 kilómetros antes de tener que regresar a su estación para recargarse. También puede intercambiar piezas para diferentes tareas, incluidas herramientas para operar válvulas submarinas y cepillos de limpieza para eliminar el crecimiento marino y los sedimentos.
Ilium puede trabajar de forma autónoma en las tareas asignadas desde una sala de control en tierra y enviar videos y datos. Su diseño en forma de serpiente le permite trabajar en espacios reducidos y mover su cuerpo para permanecer en su lugar en corrientes fuertes. Al atracar bajo el mar, se puede desplegar independientemente de las condiciones en la superficie del océano. Los robots serpiente tienen aplicación en especial en la industria del gas y el petróleo en aguas profundas que tiene una infraestructura vasta y costosa que mantener. Se deben instalar, inspeccionar y reparar pozos, otros equipos y miles de kilómetros de tuberías. Inspirados en insectos o aves, los robots voladores son mucho más pequeños y ágiles que los drones convencionales, lo que les permite maniobrar en espacios interiores o densos. Estos drones de alas batientes consumen menos energía y son más silenciosos que los drones de hélices, lo que los hace ideales para la vigilancia sigilosa o la polinización en invernaderos. Un ejemplo es RoboBee, un robot del tamaño de una moneda. RoboBee es un microrobot desarrollado en el Laboratorio de Microrobótica de la Universidad de Harvard que imita la forma de vuelo de un insecto, con capacidades para volar, nadar y bucear. Este pequeño dispositivo, que pesa solo unos miligramos, busca resolver desafíos en la robótica a microescala, como la construcción a escala submilimétrica y la creación de músculos artificiales para sus alas, que pueden batir cientos de veces por segundo. El RoboBee puede volar y, con modificaciones, sumergirse y nadar en el agua, realizando la transición entre ambos medios. Los investigadores han integrado dispositivos de flotación para que el robot pueda estabilizarse en la superficie del agua y, mediante un sistema de combustión interna, impulsarse para salir de ella. Un avance clave ha sido lograr vuelos sin la necesidad de un cable de energía o control, utilizando la luz de las células fotovoltaicas para obtener la energía necesaria para sus alas, aunque sigue habiendo desafíos en la autonomía completa. Aplicaciones potenciales. 1. Búsqueda y rescate. Su tamaño y agilidad podrían permitirle operar en áreas de difícil acceso para los humanos. 2. Monitorización ambiental. Puede ser utilizado para recopilar datos en entornos naturales. 3. Polinización artificial. Se considera su uso en enjambres para polinizar cultivos, especialmente en la agricultura moderna. Los robots pez utilizan la forma de los peces para nadar en el agua de manera silenciosa y eficiente, ideales para estudiar la vida marina sin molestarla. Su movimiento subacuático es mucho más natural que el de un submarino con hélices, lo que les permite mezclarse con la vida marina para estudiarla de cerca. También se usan para la inspección de infraestructuras submarinas como puentes y tuberías. Un ejemplo es Sophie, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sophie es un pez robótico creado para nadar en entornos marinos reales. Con un diseño que imita a un pez real, Sophie no solo es capaz de moverse de manera natural, sino que también está equipado con cámaras y sensores que le permiten recolectar datos sobre el entorno acuático. Su capacidad para integrarse en cardúmenes o bancos de peces reales lo convierte en una herramienta ideal para estudiar el comportamiento de las especies marinas y su interacción con el ecosistema. Se probó en 2018 en los arrecifes de coral de las Islas Fiji, donde nadó a 15 metros de profundidad, manejando ágilmente las corrientes y tomando fotos y videos en alta resolución usando una lente, ojo de pez. Con su cola ondulada y una capacidad única para controlar su propia flotabilidad, puede nadar en línea recta, girar o bucear hacia arriba o hacia abajo. La inspiración de la naturaleza no se detiene en el movimiento. Los ingenieros están imitando otros principios biológicos para crear nuevas capacidades para los robots. El pie de un gecko tiene millones de pelos microscópicos que le permiten adherirse a casi cualquier superficie. Los ingenieros han replicado esta tecnología para crear robots que pueden trepar por paredes lisas. Investigadores de la Universidad de Sunshine Coast en Australia han creado un robot con forma de lagarto que es capaz de trepar como lo hacen estos reptiles. El diseño bioinspirado saca provecho de la capacidad de estos animales para moverse en terrenos complejos, una condición adquirida luego de un largo tiempo de evolución. El nuevo dispositivo robótico podría propiciar importantes avances en campos como la vigilancia, la asistencia en desastres en zonas inaccesibles y hasta la exploración espacial. Según una nota de prensa, el diseño de este roboreptil le permite replicar la velocidad, estabilidad y eficiencia que alcanzan los lagartos en la naturaleza. Denominado X4, el robot trepador nació con el propósito inicial de probar y entender cómo se mueve un lagarto. Los hallazgos obtenidos podrían inspirar el diseño de una nueva generación de robots, que tendrían la ventaja de acceder a sitios que actualmente no pueden alcanzar otras tecnologías.
De acuerdo a los especialistas, la configuración ideal para el robot trepador era exactamente la forma que presentan los lagartos en la naturaleza. Los propios reptiles ya habían encontrado la clave para escalar de manera eficiente y solamente se necesitaba replicar ese mecanismo. Para conseguirlo, los científicos analizaron al detalle el proceso evolutivo de los lagartos. Entre todas las formas de vida que existen, los moluscos han capturado de manera especial la imaginación de los investigadores. Estas criaturas marinas, que incluyen pulpos, calamares, sepias y otros animales aparentemente blandos, poseen habilidades sorprendentes, flexibilidad total, camuflaje dinámico, tentáculos versátiles y una inteligencia distribuida que les permite resolver problemas de forma única. Inspirados por estas cualidades, científicos de todo el mundo están construyendo robots blandos capaces de realizar tareas imposibles para las máquinas tradicionales. Estos robots pueden colarse por rendijas estrechas, manipular objetos frágiles como si fueran manos humanas, nadar con propulsión natural y hasta cambiar de color como una sepia. El filo de los moluscos incluye una enorme diversidad de animales, desde las almejas y caracoles hasta los más complejos cefalópodos. Pero en términos de inspiración robótica, los más estudiados son los pulpos, calamares y sepias. El pulpo es quizás el modelo más emblemático. Carece de esqueleto, lo que le permite contorsionarse de formas asombrosas, entrar en botellas, grietas o tubos estrechos. Sus 8 tentáculos son extremadamente versátiles y pueden realizar movimientos independientes, como si cada brazo tuviera una pequeña mente propia. Para los ingenieros, el pulpo es un ejemplo perfecto de robótica blanda, una máquina que no necesita articulaciones rígidas para ser eficaz. El calamar se mueve expulsando agua a presión desde su manto. Este sistema de propulsión a chorro es altamente eficiente y le permite alcanzar grandes velocidades en el mar. Los robots inspirados en este mecanismo podrían moverse en ambientes submarinos con rapidez y sin necesidad de hélices, lo que evitaría dañar la fauna marina. La sepia puede cambiar de color y textura en cuestión de segundos, gracias a células llamadas cromatóforos, que funcionan como píxeles biológicos. Este camuflaje les permite confundirse con el entorno, comunicarse entre sí y protegerse de predadores. Los ingenieros intentan replicar este fenómeno con pieles robóticas inteligentes que cambian de color o textura. Aunque menos espectaculares que los cefalópodos, moluscos como mejillones o almejas también inspiran soluciones robóticas. Los mejillones, por ejemplo, poseen una adhesión increíble en superficies mojadas gracias a proteínas especiales. Esto motiva el desarrollo de adhesivos y sistemas de fijación en ambientes marinos. La idea de imitar a los moluscos no es nueva, pero solo en las últimas 2 décadas la tecnología de materiales blandos y actuadores flexibles ha permitido avances reales. Ejemplos. Octobot, desarrollado en 2016 por la Universidad de Harvard, se trató del primer robot completamente blando, sin partes rígidas. Fabricado en silicona, utilizaba un sistema de microcanales neumáticos y reacciones químicas que liberaban gas para mover sus tentáculos. Octobot no necesitaba baterías ni motores eléctricos tradicionales, todo su movimiento dependía de una lógica química, lo que abrió la puerta a una nueva generación de máquinas blandas. Investigadores en Italia, Japón y Estados Unidos desarrollaron brazos robóticos blandos con ventosas artificiales. Estos brazos podían agarrar desde frutas hasta dispositivos electrónicos delicados sin romperlos. La clave estaba en imitar el agarre adaptable del pulpo, donde cada ventosa funciona como una mini garra de precisión. Los robots inspirados en moluscos requieren tecnología distinta a la robótica rígida. 1. Materiales blandos, como siliconas, polímeros y elastómeros que permiten deformaciones similares a las de los músculos de los moluscos. 2. Actuadores neumáticos e hidráulicos. En lugar de motores eléctricos, se usan sistemas que bombean aire líquido a cámaras flexibles. Al inflarse, producen movimientos parecidos a los de los tentáculos. 3. Inteligencia distribuida. Inspirados en los pulpos, algunos robots utilizan sistemas de control descentralizados, donde cada brazo puede tomar decisiones básicas sin depender de un único procesador central. 4. Piel robótica y camuflaje. Los investigadores trabajan en superficies dinámicas que cambian de color o textura al aplicar voltaje o presión, imitando el camuflaje de la sepia. Aplicaciones actuales y futuras. Medicina. Robots blandos para endoscopias y cirugías mínimamente invasivas. Un tentáculo robótico podría entrar en el cuerpo y maniobrar sin dañar órganos. Exploración submarina. Robots blandos para estudiar corales sin romperlos, o para investigar barcos hundidos.
Industria alimentaria. Manipulación de frutas, verduras o pescados sin dañarlos. Rescate y seguridad. Robots capaces de entrar en grietas tras un terremoto para buscar sobrevivientes. Robótica doméstica. En el futuro, tentáculos blandos que manipulen objetos frágiles en casa. Los robots inspirados en moluscos nos invitan a reflexionar sobre la inteligencia distribuida y las formas alternativas de cognición. Un pulpo no tiene un cerebro centralizado como el humano, pero eso no le impide resolver problemas con gran eficacia. Esto plantea preguntas sobre el futuro de la robótica y la inteligencia artificial. ¿Necesitamos replicar exactamente al cerebro humano, o podemos inspirarnos en soluciones más descentralizadas, como la de un pulpo? En los próximos años veremos cómo estas máquinas se integran en hospitales, océanos y hogares, demostrando que a veces la mejor inspiración para crear el futuro está en criaturas que llevan millones de años evolucionando bajo el mar. En los videos anteriores exploramos los diferentes tipos de robots y sus funciones. Vimos que un brazo articulado de fábrica no tiene la misma misión que un robot explorador en Marte. Pero, ¿qué es lo que realmente los diferencia, más allá de su apariencia y su trabajo? La respuesta está en su cerebro. Cuando decimos que un robot piensa, no nos referimos a que tenga conciencia o emociones como un ser humano. Nos referimos a la manera en que procesa la información de su entorno, toma decisiones y ejecuta acciones. En esencia, estamos hablando del software que lo controla. Este software es una combinación de programación básica, inteligencia artificial, visión por computadora y, en algunos casos, conectividad con la nube. Este video analiza los procesos que le dan vida a un robot. Veremos que su pensamiento no se asemeja al humano, pero sigue una lógica que le permite aprender, adaptarse y responder a su entorno. Desde la programación básica hasta la inteligencia artificial avanzada, exploraremos las claves que transforman a una máquina en un agente autónomo capaz de tomar decisiones. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios y compartir tu punto de vista sobre cómo estas tecnologías deberían aplicarse. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación, el cerebro del robot. Antes de que un robot pueda hacer algo inteligente, necesita un conjunto de instrucciones que programan un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos lógicos y finitos para resolver un problema. Es como una receta de cocina, pero para un robot. Utilizando un determinado lenguaje de programación, los algoritmos son implementados en uno o más programas o sistema de software. Piensa en un robot aspiradora. Antes de que pueda navegar por tu sala, su creador le dio un conjunto de reglas muy específicas. Un inicio, el robot sale de su base de carga. 2. Movimiento, mueve las ruedas hacia adelante. 3. Sensor, si el sensor de colisión detecta un obstáculo, detiene el movimiento. 4. Decisión, gira 90 grados a la derecha. 5. Movimiento, vuelve a avanzar. 6. Bucle, repite los pasos 3 a 5 hasta que la batería esté baja. 7. Final, regresa a la base de carga. Esta lógica de sí, condición, entonces, acción, es el núcleo de la programación robótica. Es la forma más simple de tomar decisiones y es la base sobre la cual se construyen sistemas más complejos. Un robot puede tener millones de estas reglas preprogramadas para manejar una variedad de situaciones. El cerebro que aprende. La programación básica es excelente para tareas repetitivas y predecibles. Pero, ¿qué pasa cuando el entorno del robot cambia? ¿Qué sucede si la sala tiene muebles nuevos o si la luz es diferente? Aquí es donde entra en juego la IA.
La AI no es una única tecnología, sino un campo de estudio que se enfoca en crear máquinas que puedan simular o incluso superar la inteligencia humana. Dentro de la robótica, la IA le permite a un robot ir más allá de las instrucciones fijas y aprender de su experiencia. El subcampo más importante de la IA para este propósito es el aprendizaje automático. Existen tres tipos principales de aprendizaje automático. Un aprendizaje supervisado. Este es el método más común. Es como un estudiante que aprende con la ayuda de un maestro que le da ejemplos y la respuesta correcta. Le das al robot una gran cantidad de datos que ya están etiquetados o clasificados. Ejemplo, le muestras a un robot miles de imágenes de gatos y le dices esto es un gato. Luego le muestras miles de imágenes de perros y le dices esto es un perro. Con cada ejemplo, el robot va ajustando su modelo para diferenciar entre uno y otro. Al final, si le muestras una nueva imagen de un animal, el robot puede clasificarlo por sí mismo. Ejemplo de aplicación, reconocimiento de objetos en líneas de producción, donde el robot aprende a identificar piezas defectuosas basándose en ejemplos de piezas correctas e incorrectas. 2. Aprendizaje no supervisado. En este caso, no hay un maestro. El robot recibe datos sin etiquetas y su tarea es encontrar patrones o estructuras por sí solo. Es como un niño al que se le dan 1000 bloques de diferentes formas y colores y sin ayuda, aprende a agruparlos por su cuenta. Ejemplo, un robot que analiza datos de la bolsa de valores para encontrar tendencias y agrupar empresas con comportamientos similares, sin que nadie le diga de antemano qué grupos debe buscar. Ejemplo de aplicación, robots de almacén que encuentran la forma más eficiente de organizar productos sin recibir instrucciones específicas de cómo hacerlo. 3. Aprendizaje por refuerzo, aprender por prueba y error. Este método es el más similar a cómo aprenden los animales y los humanos. El robot está en un entorno y tiene un objetivo. A medida que explora y realiza acciones, recibe recompensas o castigos, positivos o negativos, según si su acción lo acerca o lo aleja de su objetivo. Ejemplo, un robot que aprende a caminar. Al principio, se cae. Eso es un castigo. Con cada pequeño ajuste que hace para mantenerse en pie, recibe una recompensa. A través de millones de intentos y errores, el robot aprende el equilibrio y la fuerza necesarios para caminar. Ejemplo de aplicación, robots que aprenden a jugar videojuegos, a negociar en entornos complejos o a realizar tareas que requieren una gran cantidad de ajustes finos, como los robots de Boston Dynamics que aprenden a caminar sobre terrenos irregulares. Los ojos del robot, visión por computadora. La visión por computadora es un campo de la IA que le permite a una máquina ver y entender el mundo visual. No se trata solo de tener una cámara, sino de procesar las imágenes de esa cámara para identificar objetos, medir distancias y entender la escena. Es la tecnología que le da a un robot la capacidad de percibir su entorno. El proceso es similar a cómo funciona tu cerebro. La cámara del robot captura la luz, creando una imagen digital. Luego, el software de visión por computadora, a través de algoritmos y modelos de aprendizaje profundo, analiza la imagen píxel a píxel para encontrar patrones. Por ejemplo, cuando ves una pelota, tu cerebro no ve solo un grupo de colores y formas. Instantáneamente, sabes que es redonda, que tiene una textura y que está a cierta distancia de ti. Un robot con visión por computadora hace lo mismo, pero a través de cálculos matemáticos. Ejemplo de aplicación, un coche autónomo ve peatones, otros autos, semáforos y señales de tráfico y toma decisiones de conducción seguras basadas en lo que ve. Múltiples sentidos, fusión de sensores. Un robot no solo ve con una cámara. Utiliza una variedad de sensores para recopilar información sobre su entorno. La magia ocurre cuando el robot combina esta información de diferentes fuentes para crear una comprensión más completa y precisa de la realidad. A este proceso se le llama fusión de sensores. Imagina que entras en una habitación oscura. Al principio, solo puedes usar tu oído y tu tacto para orientarte. Si escuchas un sonido, hay alguien cerca,
y al mismo tiempo sientes la pared está aquí. Tu cerebro combina estas dos piezas de información para crear una imagen mental más precisa del espacio. Un robot hace lo mismo, pero de manera digital. Por ejemplo, un robot de exploración puede usar cámaras, ojos para ver el color y la forma de los objetos. Sensores de proximidad, tacto para detectar la distancia a un objeto y evitar colisiones. LIDAR, detección por luz para crear un mapa 3D de alta precisión del entorno, incluso en la oscuridad. Micrófonos, oídos para escuchar sonidos en el entorno. Al combinar estos datos, el robot tiene una percepción más robusta que si solo se basara en uno de los sensores. La fusión de sensores es lo que permite que un robot navegue con confianza y seguridad en entornos complejos. Conectividad, la robótica en la nube. Hasta hace poco, el cerebro de un robot tenía que estar físicamente dentro del robot. Pero, con el auge de Internet y la computación en la nube, los robots modernos pueden conectarse a la nube para obtener una potencia de procesamiento casi ilimitada. Esto da lugar a la robótica en la nube. ¿Cómo funciona? Imagina que un robot necesita procesar una enorme cantidad de datos para identificar un objeto muy raro. En lugar de hacer todos los cálculos en el pequeño procesador del robot, puede enviar los datos a un centro de datos en la nube. Allí, miles de potentes computadoras trabajan juntas para procesar la información en segundos y enviar la respuesta de vuelta al robot. La robótica en la nube tiene los siguientes beneficios. Poder de cómputo, permite a los robots realizar tareas que requieren un procesamiento masivo, como el reconocimiento de voz o la planificación de rutas complejas. Acceso a bases de datos gigantes, un robot puede acceder a bases de datos masivas en la nube. Por ejemplo, un robot de servicio en un hospital puede acceder instantáneamente a miles de historiales médicos o a un mapa detallado del edificio. Aprendizaje compartido. Si una flota de robots de reparto aprende una nueva ruta en una ciudad, todos los robots de la flota pueden aprender de esa experiencia al instante, sin necesidad de que cada uno lo aprenda por su cuenta. La robótica, en su esencia, es un reflejo de nuestra propia inteligencia y cómo intentamos replicarla. Aunque hemos logrado avances increíbles, aún enfrentamos desafíos éticos y de seguridad. ¿Qué pasa si un robot comete un error? ¿Quién es responsable? ¿Cómo nos aseguramos de que el aprendizaje de un robot no lo lleve a tomar decisiones peligrosas? Estas son preguntas que los ingenieros, filósofos y líderes mundiales están debatiendo activamente. En resumen, el cerebro de un robot es una compleja red de programación, sensores, inteligencia artificial y, cada vez más, conectividad a la nube. Juntos, estos elementos le dan al robot la capacidad de percibir, decidir y actuar, convirtiéndolos en herramientas extraordinarias para el futuro de la humanidad. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti, muchas gracias por tu apoyo. A medida que los robots dejan de ser una novedad para convertirse en parte integral de nuestra vida cotidiana, surgen preguntas que van más allá de la ingeniería. ¿Cómo deben comportarse las máquinas? ¿Qué valores humanos estamos codificando en ellas? ¿Y qué consecuencias éticas trae su expansión en el trabajo, la educación y la sociedad? En este video reflexionamos sobre los desafíos morales, sociales y legales que plantea la robótica moderna. Más que un tema técnico, la ética en la robótica es una cuestión profundamente humana. Cada decisión automatizada refleja las elecciones, prejuicios y valores de quienes la programan. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación.
El debate sobre el empleo es, sin duda, la cuestión más recurrente y polarizante del mundo de la robótica. La ansiedad sobre la automatización no es nueva, ha existido desde los inicios de la revolución industrial. A medida que las máquinas de vapor reemplazaban la mano de obra manual, la gente temía que la civilización se derrumbaría. Sin embargo, la historia demuestra que la tecnología no solo destruye empleos, sino que también transforma y crea nuevos. Es innegable que los robots y la automatización están reemplazando a los trabajadores en tareas específicas, no solo en las líneas de ensamblaje, sino también en sectores que antes se consideraban exclusivos de los humanos. En la manufactura, los robots industriales han sustituido miles de puestos en fábricas de automóviles, electrónica y textiles, realizando soldaduras y ensamblajes con una velocidad y precisión inalcanzables. En servicios y logística, los robots de almacén gestionan inventarios y transportan productos, mientras que los drones y vehículos autónomos amenazan los empleos de conductores y repartidores. Incluso en oficinas, la automatización de procesos robóticos y la inteligencia artificial ejecutan tareas como la entrada de datos, la contabilidad y la atención al cliente con eficiencia inigualable. La preocupación es legítima. Para un conductor de camión o un operador de maquinaria pesada, la llegada de vehículos autónomos es una amenaza directa a su sustento. Las industrias se vuelven más eficientes, pero el costo humano puede ser alto si no se gestiona con responsabilidad. No obstante, la historia también enseña que la tecnología es una fuerza creadora. La robótica está dando lugar a nuevas profesiones y redefiniendo otras, ingenieros y técnicos en robótica, entrenadores de inteligencia artificial, supervisores de sistemas automatizados, diseñadores de interacción humano-robot y especialistas en ética tecnológica. Además, los trabajos que requieren habilidades como la creatividad, la empatía o el pensamiento crítico se vuelven más valiosos, ya que las máquinas aún no pueden replicarlos. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. El verdadero desafío no es si los robots tomarán nuestros trabajos, sino si estamos preparados para adaptarnos. La clave está en la recalificación y la educación continua. Las personas deberán adquirir nuevas habilidades, desde la programación hasta el análisis de datos y la operación de sistemas robóticos. Gobiernos, instituciones educativas y empresas deberán colaborar para ofrecer programas de aprendizaje que permitan una transición justa hacia los empleos del futuro. Más allá del empleo, la robótica también plantea preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad. En cuanto a la seguridad, el bienestar humano está en juego. Los robots industriales tradicionalmente se mantienen en jaulas para evitar accidentes, pero con la llegada de los cobots y los vehículos autónomos, el riesgo de interacción directa crece. ¿Qué sucede cuando un coche autónomo debe tomar decisiones éticas en milisegundos? Si se enfrenta a un escenario inevitable donde debe elegir entre dos daños, ¿cómo debería actuar? Estos dilemas son éticos, no solo técnicos. Lo mismo ocurre con los robots quirúrgicos, son precisos, pero no infalibles. Un fallo de software podría costar vidas. La industria responde con sensores avanzados, protocolos de emergencia y normas de seguridad, pero la confianza del público sigue siendo tan importante como la seguridad técnica. La privacidad es otro tema delicado. Los robots domésticos están repletos de sensores, cámaras, micrófonos, GPS y conectividad constante. Mientras facilitan la vida cotidiana, también recogen datos personales. Los robots de limpieza podrían mapear el interior de los hogares y enviar información a la nube. Los asistentes de voz escuchan constantemente y almacenan grabaciones. Los robots de seguridad capturan imágenes en espacios públicos. La transparencia es fundamental. Los usuarios deben saber qué datos se recopilan, quién los utiliza y con qué propósito.
Solo así podrá existir confianza entre humanos y máquinas. Otro de los grandes dilemas éticos de la robótica es la responsabilidad. Si un robot causa un daño, ¿quién es el culpable? ¿El fabricante, el programador, el propietario o el propio robot? Los escenarios posibles son inquietantes: un coche autónomo que provoca un accidente, un robot quirúrgico que comete un error, o un dron militar que identifica mal un objetivo. Las leyes actuales se basan en la idea de un operador humano, pero cuando las decisiones son tomadas por sistemas autónomos, el marco legal se vuelve insuficiente. Las famosas 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov: no dañar a un humano, obedecer órdenes y proteger su existencia, aunque inspiradoras, resultan demasiado simplistas para la complejidad del mundo real. Los dilemas éticos no siempre tienen respuestas absolutas. Un robot puede verse obligado a elegir entre 2 males y ninguna regla preprogramada puede resolverlo por completo. Más allá de los riesgos, la robótica también está transformando la educación y las relaciones sociales. En la educación, los kits de robótica permiten que los niños aprendan conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera práctica y lúdica. Al construir y programar robots, desarrollan pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo. Preparar a las nuevas generaciones para convivir con robots no es opcional, es esencial. En el ámbito social, los robots compañeros, diseñados para asistir a personas mayores, acompañar a niños con autismo o aliviar la soledad, plantean interrogantes profundos. ¿Es ético crear máquinas que simulen afecto o amistad? Si un robot mejora la calidad de vida de una persona, ¿es moralmente aceptable que la relación no sea humana? La línea entre ayuda y sustitución emocional es difusa, y cada caso exige reflexión. Para enfrentar estos desafíos, necesitamos una robótica ética y responsable. Esto requiere colaboración entre ingenieros, filósofos, sociólogos, legisladores y ciudadanos. Se están proponiendo principios clave: seguridad y fiabilidad, transparencia, responsabilidad, justicia y control humano. Los robots deben ser seguros, predecibles y explicables, sus decisiones deben ser auditables y los humanos deben conservar siempre la capacidad de intervenir. Además, los datos que entrenan a los robots deben representar la diversidad del mundo real, evitando sesgos que perpetúen discriminación. Finalmente, el papel del público es crucial. La sociedad no puede ser solo espectadora del cambio tecnológico. La educación sobre robótica debe incluir la comprensión de sus implicaciones éticas y sociales, no solo técnicas. Debemos construir una cultura tecnológica consciente, capaz de exigir transparencia, equidad y respeto por los valores humanos. Los robots están listos para trabajar, conducir y asistirnos de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Pero su llegada no está libre de dilemas. Desde el impacto laboral hasta las cuestiones legales y morales, la robótica nos obliga a redefinir lo que significa ser humano en una era de máquinas inteligentes. La forma en que respondamos a estas preguntas determinará si el futuro robótico será una utopía de colaboración y bienestar o una distopía de desigualdad y pérdida de humanidad. El poder de esa decisión está en nuestras manos. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.